Hola chiquillos, aquí les vamos a dejar las orientaciones para desarrollar el ítem 1 y 2 de la guía de preparación para la prueba. ¿Qué vamos a abordar aquí? La identificación de números irracionales y aproximación de números irracionales. Entonces, la primera pregunta que nosotros tenemos acá dice que indica cuál de los siguientes números es irracional, justificando tu respuesta. Para ello, guíate por los siguientes ejemplos. Entonces tenemos acá un número decimal y tenemos que identificar si este número es irracional o no, y en este caso, si nosotros nos fijamos en el desarrollo decimal, que son los que están después de la coma, nos fijamos de que los números van saliendo en forma aleatoria, no se repiten uno en forma permanente, por lo tanto es un número decimal infinito, porque además tiene 3 puntitos al final. Esos 3 puntitos que tiene al final me indican que es un número infinito. Y además su parte decimal no se repite de manera regular. Por lo tanto, no es periódico ni semiperiódico. Ese tipo de decimales son los que son los números irracionales. Por lo tanto, en este caso, este número que está acá es un número irracional y la justificación es ya que es un número decimal infinito no periódico, por tanto, no puede convertirse a fracción. Recordemos que los números racionales son aquellos que pueden convertirse a fracción. Por lo tanto, los irracionales son los que no pueden convertirse a fracción. ¿Ya? Entonces, este número sería un número irracional. Veamos este otro. Este otro es 2,34, puntito, puntito, puntito. Los puntitos al final me indican que es un número infinito, pero en este caso, este número se repite en la parte decimal 34, 34, 34. Por lo tanto, este es un número decimal periódico y que nosotros lo podríamos escribir como 2,34 y esa rayita arriba. Si es un infinito periódico, nosotros vimos el año pasado y este año al principio también cuando reforzamos que se puede convertir a fracción. Por lo tanto, es un número racional. Y eso indica entonces que no es un número irracional, ya que el número decimal infinito periódico, por tanto, se puede escribir como fracción, lo que hace que sea un número racional. Esa es la justificación. Entonces acá lo que ustedes tienen que hacer es identificar qué tipo de número decimal es este, el que está acá, y cuál de estos son racionales y cuáles son irracionales. Recordemos entonces cuáles son los números racionales. Primero, racionales pueden convertirse a fracción. Pueden convertirse... Oh, se me borró. Entonces, racionales, de nuevo, pueden convertirse a fracción. ¿Y qué tipo de números decimales tenemos ahí? Los decimales finitos. Por ejemplo, 1,45. ¿Cómo identificamos que es finito? No tiene 3 puntitos aquí al final. Eso significa que termina. Y estos pueden convertirse a fracción. Los otros son los decimales periódicos. Que son de este tipo que estaba acá, donde se repite la parte decimal. Por ejemplo, siempre miramos después de la coma. Si yo tengo 0,222, puntito, 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 eso significa que es un número decimal periódico porque el 2 en la parte decimal se repite infinitamente. Y eso también podría aparecer escrito de esta manera, 0,2 con la rayita arriba. Y los decimales semiperiódicos, que por ejemplo son 1,4
4, 5, 5, 5. Acá vemos que el 4 no se repite, pero después del 4 empieza a aparecer el 5, 5, 5 infinitamente. Entonces eso nosotros lo podemos escribir como 1,45 y al que se repite le ponemos la rayita arriba. Este tipo de números es racional, es decir, se puede convertir a fracción y por lo tanto no es irracional. Y los irracionales no pueden convertirse a fracción. No pueden convertirse a fracción. Y ahí tenemos, por ejemplo, 0,1257331. Si nos fijamos, estos números no se repiten y tenemos los tres puntitos que indican que son infinitos. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ahí, indicarme si es un número racional o irracional. ¿Y por qué? El número 2 dice, aproxima los siguientes valores de raíces de acuerdo a lo indicado. 2 puntos cada uno. Entonces nosotros vimos tres tipos de aproximación en la clase. Entonces, tipos de aproximación. La primera vimos por defecto o truncamiento, que significa lo mismo. Entonces, ejemplo, si yo digo aproximar a la milésima, el número, supongamos que tengo 1,83124. ¿Ya? Es un número irracional. Lo vamos a aproximar a la milésima. ¿Qué significaba la milésima? Tenemos que acordarnos que después de la coma, los decimales, las cifras decimales tienen nombre. La primera, este sería un décimo, un centésimo, milésimo, 10 milésimos, 100 milésimos, etc. Cuando yo digo a la milésima, entonces significa que yo tengo que cortar en la milésima. Tengo décimos, centésimos, milésimos. Corto después de la milésima. Y elimino lo que me queda. Es decir, me quedaría 1,831. Esa sería una aproximación por defecto o truncamiento. Corto y elimino. La otra sería por exceso. Entonces, por ejemplo, si yo digo aproximar por exceso a dos cifras decimales, y supongamos que tengo el número 0,43985, etc. Entonces, si yo digo a dos cifras decimales, tengo que contar después de la coma dos cifras. 1, 2, corto. Y como es por exceso, significa que siempre a la última cifra que corté le voy a agregar 1. O sea, me va a quedar 0,44, porque a la última cifra le agrego 1. 3 más 1, 4. Entonces me queda 0,44. La tercera forma de aproximación es por redondeo. Y aquí tenemos dos casos. ¿Ya? Vamos a hacer el ejemplo 1. Supongamos que tengo el número 7,354281, puntito, puntito, puntito. Y yo le digo aproximar por redondeo
a la 10 milésima. Entonces tenemos décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos. Corto después de la 10 milésimo. Miro el número que sigue después del corte. El que sigue es 8. Si este número es 5 o mayor que 5, se le suma 1 a la última cifra. Entonces, en este caso, me quedaría 7,3543, porque le tengo que sumar 1. Pero si este número es menor que 5, lo dejo tal cual, no le subo el 1. Veamos el ejemplo 2. Si tengo 0,3891, ¿ya? Y le digo aproximar por redondeo a la centésima. Centésima. Entonces tenemos después de la coma décimos, centésimos, corto después de la centésimo, pero no miro qué sigue, sino que simplemente elimino. Esto es igual que por defecto. Entonces me quedaría 0, no, perdón. Estamos por redondeo. Entonces miro la que sigue es 9, por lo tanto, en este caso, es mayor que 5, nuevamente va a subir 1 la última cifra. Pero si yo le dijera aproximar ese mismo número ya 0,3891, aproximarlo a la milésima, por redondeo, veamos qué pasa. Tengo décima, centésima, milésima. Corto en la milésima. Miro el que sigue, 1. 1 es menor que 5, por lo tanto, este se queda igual. Elimino lo otro. Aquí sí que es igual que el truncamiento. ¿Ven? Entonces, vuelvo a repetir, si después del corte el que sigue es 5 o mayor que 5, le sumo 1 a la última cifra. Si es menor que 5, como en este caso, se queda igual y no se le suma. Y eso es todo lo que tienen que hacer en esas dos ítems.